estamos en la sección de la asociación Resurger. Ya saben ustedes, se llama Rehabilitator, porque lo que queremos es rehabilitar todos los inmuebles y los edificios que tienen que amoldarse la nueva legislación para lograr la eficiencia energética que desde la Unión Europea pues ya se requiere para dentro de unos años. Pero claro, es que llegamos muy tarde. Pero bueno, para eso está la asociación Resurge, que yo no sé si aglutina a más de 50 empresas de diferentes sectores para que todo lo que es rehabilitar lo tengáis ahí, ¿verdad? Todas las áreas, todas las partes, todos los actores. Así es, buenos días. Un placer de nuevo estar aquí, Robert. Pues sí, tenemos todos, las constructoras, proyectistas, fabricantes, entidades aseguradoras, financieras, etcétera. Qué bueno. Nos traes hoy a Eduardo Serradilla, CEO de Ventanas Recar. Así es, Ventana Recar es una empresa que está desde los orígenes dentro de Resurge, fue también socio fundador y han estado muy implicados en todos los procesos de rehabilitación energética hace ya bastantes años, participando, empujando, bueno, ya luego él nos va a ir contando. Qué bueno, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que en las ventanas también se pierde mucho... Sí, o sea, tiene mucha ineficiencia, ¿no? Es un punto muy estratégico porque a veces nos centramos solo cuando hablamos de envolvente en lo que es la fachada y la cubierta, pero las ventanas son tremendamente eficaces porque es esa sensación de pared fría cuando tocas, el vidrio condensado, los perfiles estos también como muy fríos y entonces se ve llorar, ¿no? Decimos a veces a las ventanas cuando fuera hace mucho frío y dentro hay humedad, pues se ve como a las ventanas llorar. Bueno, pues esa mejora de eficiencia energética nos mejora el confort de la vivienda. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto se puede...? Supongo que el calor entra mucho más con una ventana muy ineficiente energéticamente y entiendo que el frío también entra, ¿no? O sea... Sí, lo único que es curioso es notamos más el frío, sobre todo en la península, la parte central, pero es más costoso el aislar el calor. Y es más dificultoso aislar el calor que el frío. En cualquier caso, ambas cosas se aíslan, porque al final, efectivamente, tal y como decía mi colega Domingo, al final la parte débil del edificio es la envolvente y dentro de la envolvente la parte débil es la ventana. Y en la ventana, pues históricamente no se tenía en cuenta en el código técnico y en otros elementos constructivos antaño la calidad del producto en cuanto a la eficiencia. Y ahora pues ha habido ya muchos avances en los últimos años en los que se mejora sustancialmente este componente intermedio, este componente que dentro de la ventana, al final pues el usuario conoce la ventana en sí, pero la ventana tiene la parte de vidrio, que también ha avanzado mucho desde el punto de vista técnico. Hay unos vidrios ahora magníficos, con unos aislamientos tremendos, con unos componentes además muy curiosos, pero que generan un ahorro importantísimo tanto del frío como del calor, tanto de la radiación solar directa como del frío. Luego a esto le añadimos lo que es la ventana y los componentes de la ventana en sí. La composición de la misma ventana ya tiene unos valores bastante óptimos, casi como la parte opaca, podríamos llegar a decir, porque llegan a unos valores muy, muy altos. A esto también habría que incorporarle la entrada de aire, que muchas veces hablamos de los valores de transmitancia de un producto y luego está la permeabilidad de ese producto. Entonces actualmente ya casi todos los sistemas vienen con cierres perimetrales para que no se produzca esa entrada o se minimice a la mínima expresión. Y luego por último, que es como digo yo, el gran olvidado, pero que también está ahí, que es el cajón de la persiana, ese producto. Te lo iba a preguntar. Nacional. El cajón de la persiana. Cajón de la persiana que. Porque yo de verdad estuve en la primera casa que bueno, pues la que me fui con mi chica de alquiler, me acuerdo que entraba mucho viento. Sí. O sea, estaba fenomenal la casa, pero no veas, había unos sonidos y yo creo que por ahí entraba el frío. El ruido y el frío. Claro, entonces efectivamente el cajón suele representar el 30% de las pérdidas energéticas del hueco de la ventana. Madre mía. Entonces el cajón también es importante y de hecho ya en algunos planes Renove y algunos requisitos que ya también que van poniendo los arquitectos sí que tienen en cuenta la permeabilidad al aire del cajón, en fin, el valor U del mismo, todos los valores para generar eso, como decimos, una ventana de alta eficiencia energética en su conjunto. Entonces, bueno, pues... La verdad es que cuando pensamos a veces en la ventana parece que estamos pensando como si fuera un elemento sencillo, pero la ventana tiene la parte de vidrio, la parte de carpintería,
la parte del cajón, la parte del sellado. O sea, la ventana es un hueco en general, no es solo, es todo el tratamiento del hueco, y es muy importante porque a veces cuando decimos... ¿Cuál se te olvida? Bueno, y la instalación, la eficacia de la instalación, claro, por supuesto, dentro de la mano de obra. También hay ahora componentes de alta eficiencia energética, como son las juntas. Las juntas y las espumas expansivas, que ahora las hay de baja expansión, con mayores valores de aislamiento térmico y acústico, las bandas de permeabilidad, las bandas expansivas, en fin, hay distintos componentes en los que depende una muy buena ventana mal instalada o con componentes de baja calidad, no da los resultados si se hace una correcta instalación. Entonces, al final, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de cambiar. Fíjate que hay veces que levantas el tapajuntas del lateral de la ventana y resulta que la ventana es fantástica, con una estanquidad, unos cierres de presión, el cajón, todo, pero ves cómo pasa la luz a través de esa junta que no se ha sellado bien, porque se ha hecho pues con una instalación, con una espumita, echándola solo en unos poquitos, no con una espuma acertada, sin las bandas que hay de sellado específico, y al final has tirado el dinero. Te has gastado a lo mejor 1.000 euros en una ventana que es fantástica, pero por una mala instalación has tirado el dinero, pues te está entrando todo el aire. O sea que es muy además que, bueno, pues es además un coste. Hay un dato ahí muy significativo. Y es que no es que te encuentres con componentes o mal instalado, es que directamente en muchos casos, por no decir la mayoría, no han puesto nada, está hueco. Sí, nos encontramos con que no hay nada, está fijada con tornillería y está directamente el tapajunta exterior-interior. Entonces una buena ventana con una mala instalación ahí pierde todo. Quizás sería bueno que nos contaras un poco, Eduardo, si te parece, Robert, de ventanas Ricard, porque cuando hablamos a veces de algunos otros fabricantes que tenemos dentro de la asociación, pues son como más conocidos general en la sociedad, pero yo creo que Ventanas Ricard, que es el principal distribuidor de Comerlin, pues bueno, pues contar un poco cuál es vuestra implicación, qué es lo que hacéis en esto que está, porque se ve que le estáis dando mucha importancia a la instalación. Pues cuéntanos un poco quiénes sois, qué es lo que... Bueno, nosotros llevamos ya desde el año 84 fabricando ventanas con un sistema alemán que son sistemas Comerlin, y tanto ellos como nosotros nos hemos orientado a la ventana de alta eficiencia energética, mejorando el bienestar de las personas y el confort de los hogares. De tal manera que bueno, dentro de todo esto pues entramos, como hemos hablado anteriormente, en el aislamiento térmico y el aislamiento acústico. Entonces enfocamos nuestro modelo de producción y de distribución a la distribución. O sea, hay una red de distribuidores altamente cualificados en los que se les da unas formaciones específicas para que puedan asesorar adecuadamente al cliente de sus necesidades. Nosotros no queremos vender por vender. Nosotros lo que queremos es orientar al cliente a su necesidad, y si el cliente no necesita nuestro producto, pues le recomendaremos otro. O sea, no vamos a vender, vamos a asesorar. Lo que ocurre es que, afortunadamente para nosotros, hay una demanda en este producto elevada debido a que históricamente pues se ha minorizado la ventana a la hora de proyectarla. A mí quizá Julián, que es arquitecto, dirá, oye, ¿qué dices? Bueno, pues se ha minorizado, o a lo mejor no se ha tenido en cuenta, y el arquitecto sí que la proyecta adecuadamente, pero luego el constructor pues no ha tenido en cuenta, claro, ha puesto, ¿no? O como decía antes, os ha colocado mal. Mal, en fin, hay distintos. Tener en cuenta que no, el código técnico entró en funcionamiento en el 2009, todo lo anterior no tenía ninguna normativa, por tanto ahí ya entra de todo. Y luego además, incluso aun estando en funcionamiento a día de hoy, yo sin decir nombres, pero yo lo ratifico por mi propia vivienda entregada en 2020, pues no cumple el código técnico. Si me voy a, claro, y está una entregada y unas, incluso de marcas de constructoras, algunas reconocidas. Bueno, eso es porque no hay un control exhaustivo por parte de la administración para el control del cumplimiento del código técnico. Dicho esto, pues esa parte es verdad que nos favorece en el sentido de que existe una necesidad por el problema energético y la pobreza energética que hay, por el ahorro energético que se debe producir en una vivienda, porque es la parte más débil. O sea, al final, si yo tuviese que cambiar algo en mi vivienda para ahorrar, la parte más débil es la ventana. Y luego ya iríamos a fachadas, y luego ya una vez que hacemos la envolvente, tal y además como dicen en el Pacto Verde Europeo, lo primero que hay que aislar es la envolvente del edificio, para luego acometer ya el resto de componentes de sistemas de calefacción, etcétera. O sea, adecuar el edificio, hacer un termo en sí y luego ya actuar sobre el resto de componentes. Supongo que ahora mucha gente, cuando ve que a lo mejor ahora que llega el invierno la casa está fría,
pues lo primero que a lo mejor dicen, bueno, pues voy a mirar las ventanas. No, a lo mejor no se dan cuenta de que es todo el edificio, pero bueno, empiezan por las ventanas, ¿no? ¿Qué recomendación le hacéis ahí? Poner unas nuevas ventanas, poner una doble, oye, hacer un estudio de si tengo que cambiar hasta habría la parte que ver, de la persiana. Habría que ver cada caso, comentabais. pero normalmente la recomendación es el cambio de ventanas, puesto que es la parte más débil de la fachada. Eso ya depende del caso, pues se puede analizar. Si detectamos también que la tabiquería o la fachada es muy deficiente, se recomienda adicionalmente hacer algún tipo de actuación sobre la misma, que también hay insuflados de cámara, de distintos componentes que también mejoran sustancialmente ese aislamiento, conjuntamente con la ventana, o solo la ventana, y esperemos a ver si se adapta, porque luego también la necesidad del frío y del calor depende de cada persona. Y depende también, de hecho hay un dato de si es hombre o es mujer, varía la temperatura. La mujer normalmente dicen que requiere un grado más que el hombre para sentir el confort, ¿no? Entonces, la temperatura de confort. Entonces, bueno, ahí ya depende de cada caso. Lo mismo ocurre con el ruido, es complejo. El ruido es más complejo todavía porque depende de la audición de cada persona y lo que a uno le llegue a molestar. Entonces todo depende de la percepción de cada uno, pero la recomendación cuando vemos una ventana, que normalmente es el 90% de los casos, una ventana vieja donde no lleva tratamientos en el vidrio, ni lleva ningún tipo de aislamiento en el cajón, y tampoco lleva cierres perimetrales, ahí no cabe otra que cambiar la ventana, porque repararla es extremadamente complejo. En esto que está diciendo Eduardo, lo que es importante es que, claro, la ventana no es un elemento aislado en la fachada, sino que tiene que ser en conjunto normalmente con una actuación de fachada. Y ahí es un poco donde vosotros, con la participación que tenéis en Resurge, pues colaboráis con otras empresas. ¿Cómo hacéis ese...? Claro. Bueno, y esa parte, la colaboración yo creo que es fundamental. Primero por dar al usuario la necesidad de lo que está buscando, y entonces con los distintos miembros de la asociación buscamos los componentes necesarios para llegar al objetivo que se marque inicialmente. En este caso, bueno, además está ya primado por los fondos, en este caso cuando se hicieron los fondos Next Generation, que ya marcaban unas pautas de aislamiento para llegar a unos objetivos. Y entonces con ellos pues buscamos los productos adecuados. Entonces sí, efectivamente ahí pues lo bueno que tenemos a través de Resurge es que nos brinda la oportunidad de colaborar con otros miembros para proyectos concretos, y luego además pues ese conocimiento de mercado, como quien dice, y ese conocimiento de distintos proveedores de otros componentes nos puede llevar a otros proyectos distintos, algunos de Resurge y otros ajenos a Resurge, lo cual pues sí, efectivamente genera un modelo de trabajo positivo para todas las partes. O sea que... Es muy importante también ahí, la gente que nos está escuchando, que a lo mejor te quiere llamar a alguien porque ve que es su casa, pues bueno, pues que tiene graves problemas al respecto, pero es más importante casi que se ponga en contacto con el presidente de la comunidad. Así es. Y que empiecen a ponerse en contacto con vosotros, porque claro, si van todos a una, pues oye, efectivamente, incluso a lo mejor el precio unitario de la operación pues sale incluso un poquito más. Sí, más suele ser más, efectivamente, más económico. Y ya se optimiza lo que siempre hemos dicho, la temperatura de todo el edificio. Claro. Se puede hacer, la parte positiva es que se puede hacer por las dos vías, se puede hacer de forma individual o de forma colectiva, pero es cierto que de forma colectiva al final, si el edificio por completo hace la envolvente desde el exterior, incluso se hacen SATs exteriores que llegan a unos aislamientos muy eficientes, con una buena ventana, al final en todo el proceso, tanto la parte de ejecución en cuanto a precio, en cuanto a la parte económica, como en la parte de aislamiento, puede ser mejor si se hace en el conjunto del edificio. Claro. Sí. Hay una cosa que vosotros estáis siempre como muy activos desde Ventana Recar con todo el tema de colaboración con las administraciones públicas para intentar empujar que se hagan planes de renovación de ventanas y bueno, y en esto habéis conseguido bastantes cosas. No sé si nos puedes contar. Qué bueno. Sí, a ver, nosotros llevamos ya desde que se sacaron los primeros planes Renove en España, en general en Madrid, yo creo que fue en el 2004, colaborando con la administración a través de las asociaciones de las que también representamos alguna más, como ese ASOVEN o ASEFABE, las asociaciones de ventanas del sector, porque efectivamente aquí hay un elemento que yo creo que es fundamental de cara al ciudadano y al político, que sepa estos datos que voy a dar. Cuando nosotros hacemos una actuación de ventanas, aparte de mejorar el confort de los hogares y el bienestar de las personas, conseguimos reducir la demanda energética. Por tanto, se consigue la reducción de las emisiones de CO2.
Por tanto, se logra llegar al cumplimiento de los objetivos, en este caso del Pacto Verde Europeo o de otros distintos acuerdos que tengan en cada comunidad autónoma en relación a las emisiones de CO2. En segundo lugar, se produce una inversión del ciudadano. Esta inversión, lógicamente, genera actividad económica, genera la recaudación de IVA y al mismo tiempo también está generando innovación y desarrollo para el sector tecnológico industrial. ¿Por qué? Porque los productos que se demandan son productos de alta eficiencia energética. Quiero decir que las empresas tienen que ir desarrollando mejoras en sus productos para mejorar todos los componentes que a su vez van al sector. Entonces eso es otro elemento que ayuda al desarrollo de la industria. Luego, por otro lado, según los informes que nosotros tenemos de la propia, en este caso de la Comunidad de Madrid, las recaudaciones de IVA son muy superiores a los importes que se han utilizado para las ayudas públicas. Quiero decir que por cada euro invertido de la administración, el retorno vía recaudación es mucho mayor. Por tanto, esa pata también es importantísima. Y encima estás generando puestos de trabajo. O sea, que estás dando de comer, como quien digo, a la bola del desarrollo, de la innovación, todo ello para mejorar la eficiencia energética, que al mismo tiempo contribuyes con el medio ambiente, porque al final se trata de ir contribuyendo con el medio ambiente para conseguir esas reducciones previstas. Luego, además de eso, pues bueno, pues ya tenemos la parte como quien digo, del propio sector, que bueno, depende del momento en el que tenga que ejecutar el plan, pues tiene pues positivo para ellos, y del propio ciudadano que se beneficia de ello. Y bueno, creo que lo he mencionado, la pobreza energética, ¿no? Ese problema que hay incluso ciudadanos que no pueden encender la calefacción o la encienden la mitad del tiempo porque no pueden permitirse ese gasto. Entonces esa partida también es muy importante para nosotros. Todas las construcciones, bueno, me has dicho que la tuya es de 2020 y aún así tiene... Las cambié en enero y por eso vimos todas las cámaras sí, la verdad es que es una pena, unas ventanas con muy poca antigüedad, incluso motorizadas, algunas de ellas, y nos encontramos que aparte de que no cumplían código técnico, porque bueno, viendo la memoria y viendo la etiqueta energética que daba el constructor no entraba en cumplimiento, aparte de eso en ninguna de ellas se había puesto la espuma, no había nada, estaba vacío. Ya, fíjate. Entonces sí, es una pena. No hay un control. Si te encuentras una de los años 60, 70 y 80 es lo remí, ¿no? Normalmente ahí ya te vas a... Fíjate que en ese caso la problemática es otra. En lugar de tener las cámaras vacías, porque no existía, bueno, es una cuestión técnica, no existía precerco, que es un elemento que divide la ventana, el marco de la ventana y la obra, y entonces se metían directamente a yeso. Y entonces, bueno, no existía esa problemática de las cámaras vacías, pero había otra serie de problemas como los cierres perimetrales, la composición de la propia ventana, el vidrio, que en esa época eran monolitos, lo cual el valor de aislamiento del propio vidrio pues es casi 10 veces inferior al que hay ahora, en fin. Claro, esas ventanas eran ventanas de vidrio sencillo, correderas muchas de ellas, no tenían estanquidad, entraba el aire, lo que decías tú antes, Roberto, del tema del capialzado que entraba aire, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso eran pérdidas energéticas que se producen a más sobre lo que es la propia instalación, sino que ya la ventana en sí no tenía calidad. Y luego la gente tiene que entender que esto es un aumento de coste para todos. Es decir, que el hecho de tener esto así supone que te estás despilfarrando un montón de dinero en esa calefacción que ahora pondremos a tutiplén y en ese aire acondicionado que lo pones a tope en verano, ¿no? Claro, al final nosotros tenemos... esto es un estudio que depende muchísimo de cada consumidor, ¿no? Del consumo que realice y de la inversión que ejecute, pero aproximadamente en unos 6 años se hace la amortización de la inversión de cambio de ventanas en una vivienda tipo normal. Claro, en el momento que se acaba la inversión y se amortiza, todo es renta disponible a mayores. Claro. Si estábamos gastando, por decir un ejemplo, 300 euros en calefacción y ahora bajamos a 80, pues a partir del año 6, renta disponible para otra serie de consumos o para ahorrar o para lo que el ciudadano requiera, claro. Yo creo que sería bueno que nos dijeras algunos de estos ejemplos que estáis rehabilitando, algún edificio, alguna actuación de estas, que nos contéis un poco cómo se ha abordado, cómo se ha quedado la gente contenta o no. Bueno, a ver, tenemos ya, por decirlo, en tantos años miles, de tanto individuales como edificios completos, no tanto, individuales más. Pero en edificio completo, por poner el caso, que es el que más acomete en Resurge, pues bueno, se han ejecutado varios proyectos, algunos de ellos
recientemente. Y pues bueno, lo que sí que ha beneficiado sustancialmente es en el gasto energético global de la comunidad, que en estos casos además, en algunos de ellos, lo que hacen es llegar a un acuerdo con la empresa ejecutora para que se encarguen de la parte relacionada con los consumos energéticos, pactando unas cuotas ya de consumos futuros. Con parte de esas cuotas, aparte de las subvenciones, se paga la intervención, lo cual también es positivo porque la inversión del ciudadano es bastante baja. Y hay ahorros en algunos casos que llegan al 60 al 70% de energía, sí, de energía primaria, tanto en invierno como en verano. Pero y la gente nota ese confort, ¿cómo se queda? Sí, de hecho, pues bueno, se han hecho algunos ejemplos, la asociación de vídeos de usuarios reales donde se les ha hecho la entrevista, y desde luego que sí, desde luego hay muchos de los ciudadanos o clientes, o como queramos definirlo, al final lo que viene a decir es que de haberlo sabido lo habrían hecho antes, porque claro, ya no es solo la inversión económica, sino es que en mi vivienda no podía estar a gusto porque tenía frío o me entraba aire o ruido, y en estos casos pues sí. Y luego hay algo que si lo cuantificáramos también, que es ese ruido acústico que bueno, pues desaparece, que al final no salen los números, y es ese confort del cual tú hablas, que es eso, que es, ya vamos, claro, fíjate, es casi como si fíjate, Robert, que estamos trayendo en distintos programas de Rehabilitator distintos fabricantes, y al final todos nos están dando el mismo mensaje de que las comunidades de vecinos, si lo hubieran sabido antes, lo hubieran hecho antes. Este mensaje yo creo que es muy importante. Cuando algo es exitoso y da buen resultado, joder, si lo hubiera hecho antes, eso hubiera ganado. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como se dice. Y como has dicho tú, y tenemos que animar a las comunidades de vecinos, porque bueno, la mayoría de los casos, como dices, son gente que de manera individual pues se ha enterado de alguien que lo ha hecho. Y Julián lo sabe bien, las comunidades que conocen otras homólogas que lo han ejecutado también, ¿no? Se lanzan porque ya lo conocen, porque claro, el problema que tenemos hoy en día es que al final hay tanto, y es verdad, nos pasa a todos, hay mucho mensaje y todos quieren vender y todos queremos anunciar, entonces ¿cuál es el que dice la verdad, ¿no? Entonces al final el boca a boca, que es el de toda la vida, es el que más funciona, el vecino o cliente que lo ha probado y recomienda a su hermano, a su amigo, y ese es el que realmente... Y si encima es un bloque que se hizo el mismo año y de la misma constructora, y ves que los otros están tan felices, pues claro, pues ¿qué pasa así? Luego está que se pongan de acuerdo todos. Esa es otra. Sí, pero bueno. Pues nada, chicos, un placer haberos tenido, como siempre, Julián. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Eduardo, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Venga. Muchas gracias.